Los altavoces resonaban por el terminal abarrotado, anunciando salidas y llegadas mientras Evelyn Chambers atravesaba el suelo pulido con pasos firmes. Su maleta con ruedas se deslizaba suavemente detrás de ella, como una extensión de su propia rutina. Conocía ese aeropuerto como la palma de su mano, pero algo en el aire parecía diferente. Tal vez era el peso del evento inminente, un congreso que prometía ser un parteaguas, o simplemente la fatiga acumulada de años liderando una organización global de derechos civiles. Al llegar a la entrada de la sala VIP, Evelyn buscó el acceso en el bolsillo de su blazer. El guardia la reconoció al instante, saludando con un gesto respetuoso. En cuanto pasó por la puerta, el ambiente frenético quedó atrás. En su lugar, un espacio sofisticado la envolvió con melodías suaves de jazz, aroma a café recién hecho y un toque de lujo discreto. ¿Todavía no eres suscriptor? Únete a nuestra comunidad haciendo clic en suscribirse y activa la campanita para recibir una notificación cada vez que haya un nuevo video. Encontró un asiento al fondo, cerca de la ventana, donde podría tener algo de privacidad. El rincón parecía perfecto para organizar sus pensamientos y repasar sus notas antes del gran discurso. Sin embargo, algo llamó su atención mientras caminaba hacia allí. Miradas discretas, pero insistentes, seguían sus pasos. Evelyn reconocía esas señales, fruto de una vida rompiendo patrones y enfrentando juicios. Mantuvo el rostro sereno, entrenado por años de negociaciones tensas y reuniones estratégicas. Después de acomodarse, miró a través del amplio cristal, observando los aviones que deslizaban por la pista. Las luces parpadeaban suavemente contra la niebla matutina. Abriendo su carpeta azul preparada con precisión por su asistente de confianza, Sarah encontró anotaciones organizadas para el discurso. El mensaje reciente de Sarah aún vibraba en su mente. No olvides comer algo antes de embarcar. Un pequeño recordatorio que desprendía cuidado, casi maternal. Mientras se preparaba para concentrarse, una camarera de aspecto impecable se acercó con una jarra de café plateada. La joven dudó por un momento antes de preguntar, con un tono casi reverente. «¿Café, señora?» Evelyn asintió, observando el líquido oscuro llenar la taza de porcelana blanca. Era un gesto común, pero la mirada rápida de la camarera hacia su bolso reveló más que palabras. Pequeñas señales como esa eran algo que Evelyn aprendió a descifrar, un reflejo de lo que significaba estar constantemente bajo los reflectores. Respiró hondo. Un momento de calma antes de la tormenta de compromisos. Aquella era más que una sala de espera. Era un breve descanso en medio de una vida dedicada a hacer la diferencia. El sonido característico del laptop encendiéndose cortó el ambiente silencioso de la sala VIP. Evelyn Chambers tecleaba rápidamente, mientras la pantalla iluminada revelaba una avalancha de mensajes no leídos. Ser líder de una organización internacional traía muchas responsabilidades y una bandeja de entrada que parecía multiplicarse cada minuto. Con la taza de café caliente entre las manos, se dedicaba a organizar solicitudes de reunión, informes de políticas y situaciones urgentes enviadas desde diferentes partes del mundo. Por un breve momento, casi olvidó dónde estaba, inmersa en el trabajo. Pero la atmósfera en la sala comenzó a cambiar. Evelyn notó, aunque sin levantar la vista, que su pequeño refugio de tranquilidad estaba a punto de ser perturbado. Hizo una pausa, mirando por la ventana. Afuera, un avión gigante aceleraba por la pista, sus motores rugiendo mientras ascendía al cielo. Evelyn observaba la aeronave, recordando cuántas historias individuales estaban a bordo, cada una con un destino y desafíos únicos. Ayuda a que nuestro canal crezca. Deja tu like, suscríbete y activa la campanita para estar al tanto de los próximos contenidos. Y queremos saber, ¿desde dónde nos estás viendo? Comenta aquí abajo. Un sonido de conversación baja interrumpió sus pensamientos. Dos hombres en trajes formales parecían discutir algo en tono reservado, pero sus miradas, furtivas y calculadas, la encontraban de vez en cuando. Evelyn ignoró, como siempre hacía. La práctica de no reaccionar a miradas invasivas y comentarios cuestionables se había convertido en una habilidad desarrollada a lo largo de décadas. El celular vibró nuevamente. Un mensaje de Marcus,
su director adjunto, traía malas noticias. Uno de los principales ponentes había cancelado, poniendo aún más presión sobre el discurso de Evelyn. Sintiendo la tensión acumularse, buscó aspirinas en su bolso, pero un movimiento torpe hizo que su bolígrafo cayera al suelo. Al agacharse para recogerlo, captó fragmentos de una conversación cercana. ¿Realmente crees que ella debería estar aquí?, murmuró una de las voces, en tono bajo, pero suficientemente audible. La frase no era nueva para Evelyn. Con años de experiencia, el impacto inicial de palabras como esa se había desgastado. Ahora, la dejaban más cansada que cualquier otra cosa. Se levantó con calma, ajustando el blazer con movimientos deliberados. Fue lo suficiente para atraer miradas incómodas a su alrededor. Respirando hondo, volvió al laptop. Los diapositivos del discurso aparecieron en la pantalla, devolviendo su concentración. Allí residía su fuerza: organizar ideas, estructurar mensajes poderosos, crear impacto. Evelyn sabía que el mundo no siempre estaba listo para escuchar, pero eso nunca la había detenido para hablar. Miró el reloj, 9:45. Aún tenía unas horas antes del vuelo. Cada minuto era valioso para refinar los detalles de lo que diría al día siguiente. Cada palabra contaba. Al fin y al cabo, a veces solo tienes una oportunidad para hacer la diferencia. Y Evelyn sabía que no podía desperdiciar la suya. Los pasos suaves llegaron casi desapercibidos mientras Evelyn Chambers permanecía concentrada, ajustando puntos cruciales en el discurso que pronto presentaría. Fue solo cuando una sombra interrumpió la luz suave sobre su pantalla que levantó los ojos, encontrando la figura tensa de una camarera de la sala VIP. No era la misma que había servido su café. Esta parecía dudosa, con el gafete Rebecca brillando bajo la luz de la mañana. Evelyn presionó el botón para guardar su trabajo, sintiendo que la tensión se acercaba como un trueno distante. El pequeño refugio que había construido para sí misma en la sala comenzaba a deshacerse. Afuera, el rugido de otro avión subía al cielo, pero dentro de ese espacio lujoso, el aire parecía más pesado. Rebecca cambió el peso de un pie a otro antes de hablar, la voz baja, casi conspirativa. «Señora, necesito verificar su acceso a la sala». La camarera lanzó una mirada rápida al laptop de Evelyn antes de encontrar sus ojos. «Es solo un procedimiento estándar», completó, intentando sonar casual. Evelyn mantuvo el rostro impasible, aunque la sensación familiar de incomodidad comenzaba a burbujear. No era la primera vez que enfrentaba algo así, una revisión de protocolo, que parecía tener una razón implícita. Calmadamente, sacó la tarjeta de acceso de su bolso y se la entregó a la camarera, sin apresurar los movimientos. Rebecca aceptó la tarjeta, girándola entre los dedos como si analizara algo que podría estar mal. El plástico brillaba bajo la luz, exhibiendo claramente el estatus de miembro oro. «También necesitaré una identificación», dijo Rebecca, en un tono que intentaba ser educado, pero con un toque de incertidumbre. El suave murmullo de la sala disminuyó. Evelyn sentía las miradas, no eran muchas, pero eran suficientes. A su izquierda, un hombre de traje de rayas removía el café con más intensidad de la necesaria. En la mesa de al lado, dos mujeres intercambiaban susurros y miradas rápidas. Evelyn sabía que estaba siendo observada, estudiada. «No hay problema», respondió ella, su voz calma, pero lo suficientemente alta como para ser escuchada. Con la misma calma deliberada, sacó su pasaporte y tarjeta de embarque. Evelyn había aprendido a manejar esos momentos, dominando el arte de responder con control absoluto. No se trataba de probar algo, sino de no permitir que situaciones así la desestabilizaran. Haz clic en suscribirte y activa las notificaciones. Solo así estarás al tanto de nuestros próximos videos y no te perderás de nada. Rebecca examinó los documentos con un cuidado que parecía más una prueba de paciencia. Miró las fotos, comparó los nombres, verificó las fechas, como si estuviera desentrañando un misterio. A su lado, la camarera que sirvió el café antes permanecía cerca, observando con interés mal disimulado. El sol iluminaba el ambiente, proyectando largas sombras en el suelo, extendiendo el momento más allá de lo necesario. Desde algún lugar en el terminal,
Ahogado por las gruesas paredes de vidrio, el llanto de un bebé resonó. Evelyn desvió los ojos hacia el laptop, donde su discurso esperaba su atención. Las palabras sobre igualdad y justicia parecían más cargadas de significado en ese instante. El teléfono vibró una vez más, pero lo ignoró, manteniendo el enfoque. Parece que todo está en orden, declaró Rebecca, entregando los documentos de vuelta, aunque su tono era más de duda que de certeza. Voy a confirmar con mi supervisor, solo para estar segura. Sostenía el pasaporte y la tarjeta de acceso cerca del pecho, como si temiera que se escaparan. Evelyn observó mientras otra camarera se unía a Rebecca, formando una especie de barrera entre ella y el resto de la sala. Respirando hondo, Evelyn ajustó el blazer nuevamente, no como un gesto de incomodidad, sino de preparación. El día aún estaba lejos de terminar, y sabía que eso era solo una pieza más de rompecabezas que enfrentaba diariamente. Evelyn echó un vistazo al reloj. 10 minutos se habían arrastrado desde el inicio de esa interacción, 10 valiosos minutos que nunca recuperaría, gastados justificando algo que ya había logrado. La ironía era casi amarga. Al día siguiente, estaría en un escenario global, hablando exactamente sobre esas barreras invisibles que insistían en manifestarse. Respiró profundamente antes de preguntar, su voz calmada, pero con la firmeza calculada que perfeccionó a lo largo de los años. ¿Hay algún problema con mi documentación? Su entonación era un equilibrio perfecto, una autoridad controlada, diseñada para cortar objeciones sin provocar confrontación. A pesar de la serenidad exterior, Evelyn sentía el peso del momento. Ser obligada a medir cada palabra, cada gesto, era agotador, pero parte de su realidad. Las camareras intercambiaron una breve mirada, casi nerviosa. Rebecca parecía buscar apoyo en su colega, Sara, que ahora daba un paso al frente. El nombre en su gafete no podía ser ignorado, una coincidencia desconcertante con el de la asistente de Evelyn. Pero esa Sara tenía una postura rígida y vacilante. Solo queremos asegurarnos de que todo esté correcto, respondió Sara, con un énfasis exagerado en correcto. A veces, las personas entran por error a áreas restringidas. Un leve silencio cayó sobre el ambiente, interrumpido solo por el susurro de un periódico. Unos asientos adelante, un hombre mayor levantó la vista de lo que leía. No trataba de disimular la curiosidad, pero su expresión revelaba más que simple interés. Tal vez incomodidad, tal vez comprensión de lo que realmente estaba sucediendo, o simplemente vergüenza ajena. Evelyn lo miró por un breve momento, y él volvió rápidamente al periódico. Rebecca aún sostenía los documentos con dedos que temblaban ligeramente. Evelyn no pudo evitar pensar en la historia de esa joven. ¿Sería su primer empleo? ¿Fue entrenada para desconfiar? ¿O esto era algo más profundo, algo arraigado en prejuicios que ni siquiera sabía que poseía? La alianza en el dedo de la camarera brillaba bajo la luz de la mañana, un recordatorio silencioso de que cada persona allí tenía una vida más allá de ese instante. Evelyn ajustó el tono, suavizando un poco las palabras sin ceder el control. Entiendo que está haciendo su trabajo, dijo ella, con la paciencia que solo los años de práctica traen. Pero ya he presentado una tarjeta de miembro válida y un documento oficial de identidad. ¿Qué más sería necesario para confirmar mi derecho de estar aquí? La pregunta flotó en el aire, cargada de implicaciones que Evelyn sabía que nadie allí se atrevería a verbalizar. La incomodidad era palpable. Algunos nuevos viajeros habían entrado a la sala, formando una audiencia silenciosa. Una joven con auriculares dejó de teclear en su laptop, prestando atención a la escena. Una pareja de ancianos susurraba en tonos bajos, lanzando miradas rápidas en dirección a Evelyn. Sara tiró del cuello de su uniforme, visiblemente incómoda. Su tono, al responder, perdió parte de la seguridad inicial. Solo necesitamos algunos minutos más para confirmar todo. Pero las palabras sonaron más como una disculpa que como una afirmación de autoridad. Evelyn sabía que el enfrentamiento estaba lejos de terminar, pero también sabía que la balanza ya comenzaba a inclinarse a su favor. El sol de la mañana ya había subido en el horizonte, convirtiendo las amplias ventanas en espejos brillantes que hacían que los ojos se entrecerraran.
Evelyn sintió que su teléfono vibraba de nuevo, una notificación de Marcus. Quería saber cómo iba el progreso del discurso. Una pequeña ironía la hizo sonreír por dentro. Mientras él estaba preocupado por las palabras que podrían cambiar el mundo, ella estaba allí, librando una batalla tan pequeña como agotadora, pero que simbolizaba toda la razón de su lucha. El zumbido del aire acondicionado parecía amplificar el silencio. Rebecca y Sara permanecían firmes, pero era evidente que su confianza había vacilado. Sus miradas evitaban las de Evelyn. Parecían empezar a darse cuenta de que se habían metido en algo más complicado que un simple protocolo. Aún así, por orgullo o por el peso del procedimiento burocrático, no daban un paso atrás. Evelyn llevó la taza a los labios, permitiéndose un sorbo del café ahora frío. No era el sabor lo que importaba, sino el tiempo que ganaba para decidir cómo reaccionar. Podría resolver todo allí mismo, en segundos. Bastaba con abrir el sitio web de la organización que lideraba, mostrar su foto, enumerar sus logros. Pero algo la hizo dudar. Algunas batallas necesitaban ser enfrentadas hasta el final para que la lección fuera aprendida. La llegada de un tercer empleado interrumpió su reflexión. Un hombre alto, con el uniforme impecable y una postura rígida, se unió a la escena. Michael, decía el gafete colgado en su pecho. Parecía ser un supervisor, alguien que compensaba la falta de experiencia con un exceso de autoridad fabricada. Michael se posicionó ligeramente por delante de Rebecca y Sara, asumiendo el control de la situación con una confianza forzada. ¿Hay algún problema aquí?, preguntó él, en un tono que no se dirigía a Evelyn, sino a las atendientes. Su voz resonó por la sala, llamando la atención incluso de aquellos que intentaban disimular su interés. Rebecca fue la primera en responder. «Solo estamos verificando las credenciales de la señora», explicó, ofreciendo los documentos de Evelyn a Michael. «Seguimos los protocolos». Y allí estaba la palabra de nuevo. Protocolos. Evelyn casi se rió de la ironía. ¿Acaso había una guía no oficial que explicara cómo aplicar esos protocolos de manera selectiva? Michael tomó los papeles, examinándolos con una seriedad que parecía ensayada. Después de algunos segundos, levantó los ojos y comentó: «Los documentos parecen estar correctos, pero la pausa fue deliberada, cargada de insinuaciones. Hemos tenido algunos problemas recientemente con accesos no autorizados. Espero que comprendan nuestra posición». Evelyn observó mientras la pantalla de su laptop se oscurecía. El discurso ahora una memoria lejana. Alrededor, la sala VIP estaba sumida en un silencio tenso. Los sonidos habituales, el tintinear de las tazas, el susurro de las conversaciones, habían desaparecido. Todos parecían contener la respiración, atentos, mientras fingían no estar interesados. Con un leve ajuste en el blazer, Evelyn mantuvo la postura firme, su cuerpo expresando lo que las palabras no necesitaban decir. Aquella no era la primera, ni sería la última vez que enfrentaba una situación como esa. Miró directamente a Michael, su voz cortando el silencio. «Es curioso», comenzó ella, con un tono tan controlado que hizo que Michael desviara la mirada por un instante. «Esos protocolos parecen requerir una verificación triple en mi caso». Evelyn hizo un gesto casual hacia un hombre de negocios que acababa de entrar en la sala. Él pasó la tarjeta de acceso rápidamente, sin ni siquiera una mirada de las atendientes, y ya estaba acomodado en su sillón, ocupado con su celular. El comentario quedó flotando en el aire, el peso de sus palabras cayendo sobre el silencio. Evelyn no necesitaba decir nada más. El contraste hablaba por sí mismo. El aire en la sala parecía congelarse mientras Evelyn mantenía contacto visual con Michael, sin desviar la mirada ni por un segundo. Cada segundo de silencio aumentaba la presión, y los susurros y miradas furtivas a su alrededor volvían el momento aún más cargado. La mujer en la mesa al lado, elegante en su traje caro, se ajustó incómodamente en la silla, lanzando una mirada rápida hacia Evelyn. No era una mirada de curiosidad, sino de algo más profundo, una comprensión tácita, como si reconociera la escena por haber vivido algo parecido. Michael aclaró la garganta, reorganizando los documentos en las manos como si eso pudiera restaurar el control de la situación. «Señora»,
Hay ciertos procedimientos que debemos seguir, comenzó él, su voz cargada de formalidad ensayada. Tal vez podría aclararnos la naturaleza de su viaje. La insinuación quedó en el aire, pesada y clara. No era solo una pregunta, sino un cuestionamiento sobre la presencia de Evelyn en ese espacio, como si fuera necesario justificar su existencia allí. Evelyn mantuvo la calma, sintiendo el peso familiar de la batalla que enfrentaba. Al otro lado de la sala, un teléfono vibraba, el sonido amortiguado por la lujosa alfombra. Probablemente Marcus nuevamente. Pero ella lo ignoró. Con una pausa controlada, Evelyn respondió, su voz firme, pero sin perder la elegancia. No creo que la razón de mi viaje sea más relevante que las credenciales que ya he presentado, dijo ella, con un leve gesto hacia los papeles sobre la mesa. Las mismas que parecen ser suficientes para cualquier otro invitado aquí. Apuntó sutilmente hacia el hombre que había entrado minutos antes y fue directamente a su asiento sin interrupción alguna. La implicación era innegable, y Michael tragó saliva, dándose cuenta de que había perdido parte de su autoridad en el momento en que ella habló. Alrededor, la sala había cambiado. Un joven con auriculares los había retirado, claramente atento a la interacción. Dos mujeres cerca de la estación de café intercambiaban susurros, mientras una pareja de ancianos en la ventana observaba con interés contenido. Rebecca y Sara parecían incómodas. Sus posturas rígidas indicaban que sabían que habían cruzado un límite. Solo estamos siguiendo los protocolos de seguridad, insistió Michael, pero su voz sonaba menos confiada ahora. Intentó justificar. Hubo un memorando reciente sobre mayor vigilancia. Se detuvo, dándose cuenta de que sus palabras solo empeoraban la situación. Evelyn cruzó las manos sobre la mesa, esperando pacientemente. Afuera, en el terminal, un anuncio resonó sobre el embarque final de un vuelo, un recordatorio de que el mundo seguía su curso. Evelyn, sin embargo, decidió que era hora de actuar. Había permitido que esto se extendiera lo suficiente. Tal vez, comenzó ella, su voz calma, pero afilada como una cuchilla, pueda ayudar a aclarar las cosas. Con movimientos tranquilos, abrió la maleta a su lado. La mirada atenta de los empleados indicaba que esperaban otro documento oficial, algo que pudiera poner fin al creciente desconcierto. Pero Evelyn sacó algo inesperado, un programa del Congreso, con una portada brillante y su nombre destacado. Mi nombre es Evelyn Chambers, dijo ella, abriendo el programa y señalando su foto y biografía. Presidenta de la Coalición Internacional de Derechos Civiles. Colocó el programa sobre la mesa, permitiendo que la luz del sol iluminara su imagen. Con un tono que exudaba autoridad, pero sin perder la elegancia, continuó. Mañana por la mañana hablaré en el Congreso Global de Derechos Humanos. Soy la primera ponente, en el auditorio principal, a las 9 horas. El impacto fue inmediato. Michael se quedó inmóvil, los ojos alternando entre el programa y el rostro de Evelyn, incapaz de ocultar su sorpresa. Rebecca se llevó una mano a la boca, y Sara dio un paso atrás, como si hubiera recibido un golpe invisible. La atmósfera en la sala cambió. Ya no era solo tensión, era algo más pesado, una vergüenza colectiva. Los viajeros alrededor parecieron moverse en sus asientos, fingiendo no observar, pero claramente atentos. Evelyn ajustó el tono, su voz ahora ligeramente más casual, pero aún cargada de significado. Claro, ustedes no podrían saberlo. Así como estoy segura de que no conocen los detalles del viaje de cualquier otro invitado en esta sala. Después de todo, eso no suele ser necesario para acceder a un espacio como este, ¿verdad? Las palabras fueron un golpe final, entregadas con la precisión de una cirujana. El silencio que siguió fue más fuerte que cualquier respuesta que pudieran dar. Evelyn sabía que había ganado, pero el sabor de la victoria era amargo. Como siempre, había tenido que probar su valor de una manera que nadie más allí parecía necesitar. Evelyn se giró, observando a la mujer que se había acercado. Su semblante seguía siendo calmo, pero sus ojos revelaban la complejidad de las emociones que burbujeaban bajo la superficie. No era la primera vez que alguien se le acercaba así, arrepentido, incómodo, pero genuino. Linda, dijo Evelyn,
con voz baja, pero llena de gravedad. El silencio en situaciones como esta es fácil. Entender por qué permanecemos en silencio es donde comienza el trabajo. Hizo una pausa, dejando que las palabras calaran. Evelyn sabía que momentos como ese eran raros y preciosos, cuando alguien decidía confrontar no solo lo que había sucedido, sino su propia inercia frente a lo ocurrido. Linda sintió lentamente, su rostro una mezcla de vergüenza y determinación. «Tienes razón», dijo ella. «Debería haber hecho algo. Lo recordaré en el futuro». Evelyn esbozó una leve sonrisa, casi imperceptible, pero suficiente para mostrar que el mensaje había sido recibido. «Ese es el comienzo», respondió ella. «No se trata de perfección, sino de darse cuenta, aprender y actuar». Al otro lado de la sala, Michael seguía sosteniendo los documentos que Evelyn ya no necesitaba más. Parecía estar atrapado en un momento de autorreflexión, los ojos fijos en el suelo. Rebecca, con lágrimas en los ojos, intentaba recomponerse, mientras Sara permanecía con los brazos cruzados, desviando la mirada. Evelyn dio un paso hacia la salida, pero antes de partir, se giró una última vez hacia la sala. «Recuerden», dijo ella, mirando directamente a Michael y luego hacia los demás. «No se trata de culpables o inocentes. Se trata de ser lo suficientemente honestos para reconocer nuestras fallas y lo suficientemente valientes para corregirlas». Con esas palabras, ajustó el blazer y cruzó la puerta, su presencia aún llenando la sala incluso después de su partida. Afuera, el terminal del aeropuerto estaba tan lleno de movimiento como siempre, pero algo en la sala VIP había cambiado. No era solo el silencio contemplativo, sino la impresión duradera de que todos allí habían aprendido algo importante. Evelyn caminó con pasos firmes hacia la puerta de embarque. El día siguiente prometía ser largo, pero sabía que había plantado una semilla en ese pequeño microcosmos. Las pequeñas batallas construyen grandes victorias, y cada momento como ese acercaba al mundo un paso más hacia la igualdad que ella había dedicado su vida a alcanzar. Evelyn sonrió levemente, inclinándose hacia adelante. El círculo de personas a su alrededor se había transformado en algo que ella reconocía, un espacio de aprendizaje y conexión. Pequeño, pero lleno de potencial. «El sesgo implícito es una cuestión fascinante», comenzó ella, ajustándose en la silla para que todos pudieran escucharla claramente. «Es algo que todos cargamos. No se trata de ser una mala persona o tener malas intenciones. Se trata de las suposiciones automáticas que hacemos, basadas en experiencias anteriores, estereotipos culturales y, a menudo, en lo que nos han enseñado sin que lo notemos». Jason tomaba notas rápidamente, mientras Linda y los demás escuchaban atentamente. Rebecca dio un paso dudoso hacia adelante, como si quisiera absorber cada palabra. «El problema del sesgo implícito», continuó Evelyn, «es que funciona en piloto automático. Moldea nuestras decisiones sin que nos demos cuenta, desde a quién contratamos hasta a quién cuestionamos en un espacio como este. Y si no lo reconocemos, podemos perpetuar injusticias incluso cuando creemos que estamos siendo justos». Jason levantó la mano, como un estudiante en una clase, y Evelyn hizo un gesto para que hablara. «Entonces, ¿cómo identificamos esto? Quiero decir, si es algo que hacemos inconscientemente, ¿cómo podemos corregirlo?» Evelyn asintió, satisfecha con la pregunta. «El primer paso es lo que está ocurriendo aquí, la conciencia. Reconocer que el sesgo existe y que puede influir en nuestras acciones. Después de eso, es necesario crear sistemas y prácticas que actúen como cheques y balances. En el lugar de trabajo, esto significa analizar decisiones, como promociones o asignaciones de proyectos, y preguntarse, ¿realmente estoy evaluando con justicia, o estoy siendo influenciado por supuestos que ni siquiera sabía que tenía?» Miró a Michael, que ahora parecía más cercano, escuchando con atención. También significa estar abierto a la retroalimentación. A nadie le gusta escuchar que sus acciones pueden ser interpretadas como discriminatorias, pero necesitamos tener el coraje de escuchar y crecer con ello. Linda se inclinó hacia adelante, todavía torciendo el anillo en sus dedos. ¿Y para empresas más grandes? ¿Qué podemos hacer a gran escala? Evelyn sonrió. La capacitación continua ayuda,
pero debe ser más que un evento único. Tiene que ser parte de la cultura organizacional. Además, monitorear datos es esencial. ¿Quién está siendo promovido? ¿Quién está siendo despedido? ¿Las decisiones reflejan los valores que dicen defender? Rebecca, con la voz aún vacilante, habló por primera vez. ¿Y si nos damos cuenta de que estamos equivocados? ¿De que ya cometimos esos errores? Evelyn se volvió hacia ella, su expresión suave. Entonces haces lo que estás haciendo ahora. Reconoces, aprendes, y lo haces mejor en el futuro. No se trata de perfección, Rebecca. Se trata de progreso. La pareja de ancianos asintió, y Linda parecía estar absorbiendo cada palabra. Jason cerró el cuaderno con un aire determinado, como si hubiera decidido implementar cambios en ese mismo instante. Incluso Sara, que hasta ese momento parecía distante, dio un pequeño paso hacia más cerca, sus ojos reflejando una mezcla de humildad y deseo de cambiar. El anuncio de embarque de otro vuelo resonó por el terminal, pero nadie se movió. La conversación parecía trascender el tiempo y el espacio, transformando la sala VIP en algo mucho más grande, un lugar de conexión, aprendizaje y tal vez, cambio. Evelyn se recostó en la silla, mirando los rostros a su alrededor. Lo que ocurrió aquí hoy, dijo ella, su voz tranquila, pero cargada de intensidad, es un microcosmos de lo que enfrentamos todos los días. Sesgos, suposiciones, inacción. Pero también es una prueba de que podemos hacerlo mejor. No necesitamos ser perfectos. Solo necesitamos ser lo suficientemente valientes para intentarlo. La sala quedó en silencio por un momento antes de que Linda hablara, su voz firme. Gracias. No solo por estar aquí hoy, sino por no dejar pasar esto. Fue necesario. Evelyn sonrió, una sonrisa llena de cansancio, pero también de esperanza. Me alegra que hayamos transformado este momento en algo productivo. El trabajo continúa, y eso incluye a todos nosotros. Con eso, tomó su maletín, alisó el blazer y dio un leve asentimiento al grupo a su alrededor. Mientras salía de la sala en dirección a la puerta de embarque, sabía que había plantado semillas allí. Lo que crecieran dependería de cada persona en esa sala, pero ella había dado el primer paso, como lo hacía todos los días. Evelyn observó los rostros a su alrededor, cada uno reflejando un momento de vulnerabilidad y honestidad que rara vez se ve en espacios tan públicos. Era como si el peso del enfrentamiento inicial hubiera sido transformado en un catalizador para la introspección y el crecimiento. Respiró hondo antes de responder, su voz firme, pero cargada de empatía. Rebecca, Sara, Michael, dijo ella, mirando a cada uno de ellos por su vez. Admitir que nos equivocamos es una de las cosas más difíciles que podemos hacer. Pero también es donde comienza el cambio. Ustedes dieron un paso que muchas personas nunca se atreven a dar, reconocer el error y confrontarlo. Dejó que sus palabras quedaran flotando en el aire por un momento, permitiendo que fueran absorbidas. Alrededor, los otros viajeros parecían igualmente involucrados, como si participaran silenciosamente en ese momento de aprendizaje colectivo. Todos nosotros llevamos sesgos, continuó Evelyn. Nadie está inmune. Vienen de las historias que escuchamos, de las imágenes que vemos, de las experiencias que vivimos. El problema no es tenerlos. El problema es no reconocerlos y permitir que guíen nuestras acciones sin cuestionarlos. Jason, el joven emprendedor, intervino. Entonces, ¿cómo evitamos que esto suceda? Quiero decir, si está tan arraigado, ¿cómo podemos impedir que nos influencie? Evelyn sonrió levemente, apreciando la sinceridad en la pregunta. Comienza con la conciencia, dijo ella. Como Rebecca hizo aquí hoy. Te das cuenta de cuando estás siendo influenciado por un sesgo y tomas una decisión consciente de actuar de manera diferente. Pero también es necesario crear sistemas que reduzcan la influencia del sesgo, ya sea en los procesos de contratación, en la manera en que atendemos a los clientes o incluso en la forma en que interactuamos con los colegas. Linda, la CEO, asintió vigorosamente. Por eso analizamos datos en mi empresa, dijo ella, para asegurar que nuestras decisiones estén basadas en méritos, no en suposiciones. Pero lo que me desafía es cómo cambiar los corazones y las mentes,
no solo los números. Evelyn se giró hacia Linda, su expresión grave. Eso es más difícil, pero no imposible. Es a través de conversaciones como esta, de crear espacios donde las personas puedan ser honestas sin miedo a ser juzgadas. Es permitir que cada persona enfrente sus propios prejuicios con coraje y gracia. Rebecca, aún emocionada, dio un pequeño paso adelante. Doctora Chambers, ¿puedo preguntar algo? Su voz era vacilante, pero sincera. ¿Alguna vez quiso rendirse? ¿Dejar de intentar cambiar todo esto? Evelyn la miró, sorprendida por la profundidad de la pregunta. Hizo una pausa antes de responder, permitiendo que su sinceridad fuera sentida. Muchas veces, admitió Evelyn, su voz más baja ahora, casi un susurro. Hay días en los que todo parece imposible, cuando siento que estoy hablando con paredes. Pero entonces sucede algo como esto, momentos en los que veo a personas dispuestas a cambiar, a crecer. Eso es lo que me mantiene en movimiento. Porque, Rebecca, rendirse nunca fue una opción. La sala quedó en un silencio respetuoso. Incluso los sonidos del aeropuerto parecían amortiguados, como si el mundo hubiera desacelerado para permitir que ese momento se desarrollara por completo. Michael aclaró su garganta, su tono más humilde que antes. Espero que sepa que este momento será recordado. Al menos para mí, no será solo otro día de trabajo. Será un día en el que aprendí algo real, algo que llevaré conmigo. Evelyn asintió, una pequeña sonrisa iluminando su rostro. Espero que todos lleven algo de aquí, dijo ella, mirando alrededor del grupo, porque cada uno de ustedes tiene la capacidad de hacer la diferencia. No solo en los grandes momentos, sino en los pequeños, en las elecciones cotidianas que moldean quiénes somos y cómo tratamos a los demás. Con eso, Evelyn tomó su maletín y ajustó el blazer. Mientras se dirigía hacia la salida, se detuvo un momento y miró a Rebecca y Sarah. Gracias por haber hablado. Eso requiere coraje, y el coraje es donde todo comienza. Rebecca sonrió tímidamente, y Sarah dio una leve inclinación de cabeza. Michael abrió la puerta para Evelyn mientras ella salía, ahora con una expresión de respeto genuino. Mientras Evelyn caminaba hacia la puerta de embarque, sabía que ese momento en la sala VIP había plantado semillas. El impacto final aún sería determinado, pero tenía confianza en que algo importante había comenzado allí, algo que podría crecer en cada una de esas personas. Y para ella, eso ya era una victoria. Evelyn miró a la joven con el hijab, sintiendo el peso de su experiencia reflejado en las propias batallas que ella misma había enfrentado. El silencio que siguió a sus palabras era respetuoso, pero cargado de comprensión. Era el tipo de silencio que precede a un cambio significativo, un momento de escucha genuina, donde las barreras caen y la humanidad comparte su vulnerabilidad. Gracias por compartir esto, dijo Evelyn, su voz cargando un tono de profundo respeto. Ese es el peso invisible que muchas personas llevan, pero que rara vez se reconoce. No deberías tener que esforzarte más que cualquier otra persona para ser tratada con dignidad. La joven sonrió tímidamente, pero sus ojos brillaban con la conexión que sentía en ese momento. Jason, el joven emprendedor, tomó la palabra nuevamente, su energía evidente. Eso es exactamente lo que necesitamos abordar, esa desigualdad que es tan común que ni siquiera la notamos. En mis negocios, siempre hablo sobre construir culturas inclusivas, pero debo admitir, a veces no sé por dónde empezar. Evelyn se inclinó ligeramente hacia adelante, cruzando las manos en su regazo. Jason, ya has comenzado y ni siquiera lo notaste. Al escuchar, reflexionar y cuestionar, ya estás en el camino. El cambio comienza con pequeños actos. No se trata de una revolución de un día para otro, sino de elecciones consistentes a lo largo del tiempo. Linda, la CEO, asintió y luego agregó: es por eso que necesitamos estas conversaciones en nuestros lugares de trabajo, no solo en los entrenamientos obligatorios, sino en nuestras reuniones, en nuestros almuerzos. Necesitamos normalizar hablar de esto. Rebecca, claramente más cómoda, intervino. Y también en el día a día. Tal vez hoy he aprendido más que en todos mis entrenamientos de diversidad.
Sara completó, con una pequeña sonrisa. Porque esto fue humano, real. No un cuestionario ni una presentación. Una experiencia. Evelyn observó mientras las personas intercambiaban miradas y reflexiones, sus palabras resonando más profundamente de lo que ella hubiera imaginado al comienzo de esa mañana. Sabía que estaba siendo testigo de algo raro. Un momento de aprendizaje colectivo que no podría haber sido planeado, pero que se desarrolló naturalmente, transformando un espacio común en un punto de inflexión. La joven con hijab habló nuevamente, su voz más confiada ahora. Solía pensar que era mi trabajo adaptarme, ser menos visible. Pero ahora veo que no se trata solo de mí. Se trata de todos nosotros cambiando las expectativas y suposiciones que tenemos unos de otros. El doctor Thompson, el señor mayor con el bastón, asintió lentamente. Es un proceso, ¿verdad? Y está claro que nunca es tarde para aprender. Evelyn sonrió cálidamente hacia él. Nunca, doctor Thompson. Mientras estemos dispuestos, siempre hay espacio para crecer. El sonido de un avión despegando llenó el breve silencio, como un recordatorio de que el mundo allá afuera seguía. Sin embargo, nadie en la sala parecía apurado por irse. Era como si el tiempo se hubiera desacelerado, ofreciendo un raro espacio para reflexión y conexión. Finalmente, Evelyn se levantó, dándose cuenta de que el momento estaba llegando a su fin. Tomó su maletín, alisando el blazer por costumbre, y miró alrededor del grupo. Gracias a todos por estar aquí y por participar en esta conversación. Recuerden, el cambio comienza en momentos como este, pero no termina aquí. Vive en las decisiones que tomamos todos los días. Jason también se levantó, extendiendo la mano para estrechar la de Evelyn. Gracias por esto. Honestamente, nunca imaginé que una mañana en el aeropuerto podría ser tan transformadora. Otros siguieron el ejemplo, ofreciendo palabras de agradecimiento, reflexiones e incluso disculpas. Rebecca y Sara, ahora lado a lado, parecían haber formado una nueva conexión, un pacto tácito de hacer mejor. Mientras Evelyn se dirigía a la puerta, Linda la acompañó, caminando a su lado. Me encantaría escucharte nuevamente, dijo Linda. Tal vez en el próximo congreso o, quién sabe, en una reunión de junta. Creo que todos necesitamos escuchar más de esto. Evelyn sonrió, su expresión cargada de cansancio, pero también de esperanza. Estaré feliz de continuar la conversación. Pero recuerda, Linda, ya comenzó aquí, y depende de ti y de todos los demás mantenerla viva. Con esas palabras, pasó por la puerta, dejando atrás una sala que nunca más sería la misma. El sonido del terminal inundó sus oídos nuevamente, pero en su corazón, Evelyn sabía que había dejado una huella. No se trataba solo de palabras dichas o lecciones enseñadas. Se trataba de semillas plantadas, raíces comenzando a formarse, y la certeza de que, en algún lugar, algo importante estaba creciendo. La energía en la sala VIP se había transformado completamente. El espacio, diseñado para aislamiento y exclusividad, ahora parecía más un centro de empatía e intercambio de ideas. Personas que antes eran simples extraños compartían historias, experiencias y, tal vez por primera vez, verdaderos entendimientos. Michael, ahora rodeado por ejecutivos, parecía más un aprendiz que un supervisor. Creo que necesitamos repensar cómo abordamos estos entrenamientos, dijo él. Tal vez deberían comenzar con conversaciones reales, no presentaciones. Porque lo que sucedió hoy aquí es mucho más impactante que cualquier diapositiva que haya visto. El doctor Thompson rió ligeramente, apoyándose en su bastón. «¿Estás empezando a entender?», respondió él. «El aprendizaje más profundo ocurre en los márgenes, cuando estamos fuera de nuestra zona de confort. Lo que vimos hoy fue un pequeño milagro de colaboración y escucha. Carlos, el empleado de limpieza, intervino en otro grupo, su voz cargada de emoción. No puedo decir cuántas veces las personas pasan por mí como si fuera invisible. Es extraño ser tratado como parte del mobiliario. Hoy, alguien me preguntó mi nombre. Eso no pasa». Una joven del grupo asintió vigorosamente. «Yo también me he sentido así», dijo ella, sus ojos brillando con empatía.
Soy gerente de un hotel y sé lo mucho que el personal de apoyo es ignorado, incluso siendo la columna vertebral de todo. En el rincón donde Evelyn estaba sentada, la azafata continuó. Estoy pensando en cómo puedo llevar esto a mi trabajo, dijo ella, gesticulando con las manos mientras hablaba. Lo que dijiste sobre los supuestos realmente me quedó. No puedo contar cuántas veces veo a los pasajeros juzgándose unos a otros según dónde están sentados. Yo misma ya lo he hecho. Evelyn puso una mano suavemente en el hombro de la mujer. El hecho de que estés reflexionando ya es un paso enorme, respondió ella. El cambio comienza con la conciencia. Después de eso, es práctica todos los días. Mientras hablaba, un grupo de jóvenes consultores, visiblemente impresionados, se acercó. Uno de ellos, con un blazer impecable y una sonrisa tímida, preguntó: «Doctora Chambers, ¿cree que algo así puede suceder en una empresa? ¿Un momento que realmente cambie la cultura?» Evelyn hizo una pausa, pensando profundamente antes de responder. Puede, pero requiere liderazgo dispuesto a escuchar y personas dispuestas a vulnerabilizarse. No siempre es cómodo, pero ahí es donde ocurre el crecimiento. Miró alrededor de la sala nuevamente, viendo cómo las personas estaban involucradas en sus conversaciones. Lo que estamos presenciando aquí es un modelo a pequeña escala. El desafío es llevar esto al mundo exterior, a las oficinas, las fábricas, las escuelas. Y eso solo funciona si cada uno de nosotros lleva esta experiencia consigo y la pone en práctica. Mientras hablaba, la luz de la mañana cambiaba una vez más, volviéndose más cálida y suave, anunciando que la tarde llegaría pronto. Varios pasajeros habían perdido la noción del tiempo, y algunos miraban sus relojes con una expresión de sorpresa al darse cuenta de que estaban casi atrasados para sus vuelos. Pero nadie parecía arrepentido. Jason, el emprendedor, estaba intercambiando contactos con Carlos, prometiendo compartir oportunidades de trabajo en su empresa. Linda, la CEO, ya había enviado un correo rápido al consejo de su empresa sobre incorporar cambios en sus prácticas de diversidad. Rebecca y Sarah, ahora conversando con el Dr. Thompson, hacían preguntas sobre cómo podrían crecer en sus funciones. Cuando Evelyn finalmente se levantó, lista para ir al puerto de embarque, un silencio respetuoso cayó sobre el grupo alrededor de ella. Cada persona sabía que algo extraordinario había ocurrido allí, algo que trascendía lo habitual. Evelyn ajustó el blazer, mirando los rostros a su alrededor, cada uno transformado de alguna manera por la mañana que habían compartido. «Gracias por estar abiertos a esto», dijo ella, su voz cargada de sinceridad. «Continúen. Lleven esto con ustedes. El trabajo que hacemos juntos hoy se refleja en un mundo mejor mañana». Salió de la sala con pasos firmes, dejando atrás un espacio que, aunque físicamente el mismo, había sido irrevocablemente transformado. Mientras se dirigía a su puerto de embarque, sabía que las semillas plantadas allí florecerían de maneras que quizás nunca vería. Y eso, para ella, era más que suficiente. Mientras el avión ganaba altitud, Evelyn miraba por la ventana hacia el horizonte infinito. La experiencia en la sala VIP se había infiltrado en sus pensamientos, moldeando lo que escribiría y diciéndole, de manera inequívoca, que momentos como ese eran tan valiosos como cualquier congreso o discurso. En la laptop, sus palabras se alineaban en un ritmo nuevo, imbuido de un sentido renovado de urgencia y humanidad. El cambio no ocurre en un solo gran acto, sino en pequeñas interacciones cotidianas que, juntas, forman un movimiento. Cada momento es una oportunidad para cuestionar lo que consideramos normal, para desafiarnos a ver a los demás como realmente son, no como nuestros sesgos nos dicen que son. Evelyn pensó en los rostros que había dejado en la sala. Jason y su entusiasmo vibrante, Rebecca y Sarah con sus determinaciones recién descubiertas, Linda con su voluntad de actuar. Incluso Michael, que había comenzado el viaje de confrontar los protocolos, ahora con otra mirada. Ellos eran las pruebas vivientes de que incluso en los espacios más inesperados, el potencial para el cambio es ilimitado. El suave sonido de los motores del avión llenaba el ambiente, pero en la mente de Evelyn, el zumbido era otro, el murmullo de las voces conectadas por la mañana transformadora que había dejado atrás.
Sabía que el impacto de ese momento trascendería el lugar en que había ocurrido. Cuando el avión atravesó las nubes, Evelyn sintió algo que rara vez sentía en momentos como ese: esperanza. Sabía que el camino hacia la igualdad era largo, sinuoso, lleno de retrocesos y avances. Pero la lección de esa mañana era clara: en cualquier lugar, en cualquier momento, había una oportunidad de plantar semillas de cambio. Lo que importaba no era solo lo que ella diría en el Congreso, sino lo que cada persona haría con la nueva comprensión que había llevado consigo. Tal vez, solo tal vez, esas semillas germinarían y se esparcirían, transformando pequeños momentos en grandes movimientos. Y mientras el avión volaba hacia un nuevo destino, Evelyn sabía que el trabajo continuaba no solo para ella, sino para todos los que habían compartido ese instante de vulnerabilidad y aprendizaje. Porque el verdadero poder del cambio está en su capacidad de ser transmitido, como una llama que nunca se apaga. Si te gustó esta historia y quieres más contenido como este, deja un like aquí abajo, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. Así no te perderás ninguno de nuestros próximos videos. Gracias por ver.